Buenas noches, les doy la bienvenida a esta entrevista que tiene como título Ejerciendo la musicoterapia en México, experiencias, retos y sueños para el futuro. Y es parte de las entrevistas sobre musicoterapia que organiza la Asociación de Musicoterapeutas en México, AME. Mi nombre es Juan Carlos Camarena, soy en este ciclo presidente de la asociación y actualmente represento a México ante el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Y tenemos aquí una invitada muy especial. Está con nosotros Eugenia Hernández Ruiz. Y Eugenia, voy a presentar un poco tu experiencia, Eugenia. Eugenia es doctor en musicoterapia por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Es profesora de musicoterapia en la Universidad de Arizona State y pues tiene un largo currículum. De manera general, Eugenia ha creado desde hace mucho tiempo una agencia de musicoterapia llamada Musicura SC en México y ha ofrecido servicios clínicos de musicoterapia, talleres, materiales didácticos para padres y supervisión a otros profesionales. Entre su experiencia e intereses clínicos y de investigación se incluye la intervención temprana para niños con autismo, coaching para padres, música y bienestar y enseñanza de la musicoterapia. Eugenia ha presentado publicaciones y conferencias en varios espacios internacionales. Ha publicado en el Journal of Music Therapy, Review Journal of Autism and Developmental Disorders, Music Therapy Perspectives, Nordic Journal of Music Therapy, Psychology of Music y Arts in Psychotherapy. Es editora también asociada de Music Therapy Perspectives y es parte del consejo editorial del Journal of Music Therapy, además de ser revisora invitada en varias revistas de investigación. También Eugenia es parte de la Comisión de Investigación y Ética de la Federación Mundial de Musicoterapia. También es parte de la Comisión de Registro Histórico y de la Comisión de Congreso del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y colabora también en el rol de secretaria y coordinadora de la Comisión de Formación Profesional de la Asociación de Musicoterapeutas en México, esta asociación. Y ahí se encuentra coordinando todo un trabajo para crear los primeros lineamientos de formación en musicoterapia en México. Entonces, como pueden ver, está muy ocupada. Es un gusto que estés aquí con nosotros, Eugenia. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que es un honor y un tremendo gusto para mí estar aquí, estar con ustedes, estar en esta asociación que está creciendo y que es súper emocionante ver cómo nos estamos uniendo y creando cosas realmente nuevas, cosas que para mí fueron un sueño desde hace muchos años y que Mm. estar viendo que se está construyendo es muy emocionante. Así es que muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, pues me gustaría, Eugenia, de manera, como tú vayas queriendo contarnos, ¿no? Me gustaría que quienes nos están viendo conocieran un poco de tu experiencia. No sé si te gustaría platicarnos un poco cómo fue establecer una práctica clínica de musicoterapia en México. Supongo que hubo muchos retos y bueno, nos gustaría saber cómo le fuiste haciendo con estos retos y qué logros has alcanzado, ¿no? Claro, bueno, mira, déjame decirte un poco de la historia. Yo tuve que salir del país. Bueno, yo me enteré de que existía la musicoterapia fuera del país, porque te estoy hablando de 1998, yo ya tengo mis añitos, ¿verdad? Entonces, la verdad en México no existía ni se hablaba, yo no sabía de la musicoterapia. Tuve la oportunidad de viajar, me enteré que existía. Para esas fechas yo ya había terminado mi licenciatura en música, en composición musical y teoría de la música, pero también había sido parte de una organización que daba terapia y que trabajaba en contra de la violencia familiar, de violencia doméstica durante muchos años. Y eh, siempre había tenido esos dos intereses, ¿no? La terapia, la música.
Y entonces cuando supe que existía una carrera, de hecho, una profesión que juntaba las dos, fue muy emocionante, pero no había, como desafortunadamente hasta la fecha, no hay un programa universitario en México. Busqué opciones y fui afortunada de tener un apoyo económico para irme a Estados Unidos. Y ahí estudié la maestría con el programa de equivalencia que se llama. El programa de equivalencia es para esas créditos y materias que uno no tomó en la licenciatura, y luego la maestría, un internado, etcétera, etcétera. Regresar a México fue difícil, pero, o sea, yo a eso iba plenamente convencida de voy a regresar y voy a regresar a construir algo. Como Ujú, iba con esa mentalidad, la verdad es que desde antes de regresar, mientras yo hacía mi internado, ya estaba yo pensando y planeando cómo le iba a hacer para empezar. Fue la ujú, primera vez en mi vida que empecé a estudiar cuestiones de, ay, no sé, de un plan de negocios y cómo haces mercadotecnia, cosas que en mi vida, ¿no? Yo no ujú. tenía absolutamente idea de esas cosas, pero sabía que lo iba a necesitar porque no era que yo iba a abrir el periódico y a encontrar un anuncio, se busca musicoterapeuta, ¿verdad? O sea, eso no iba a pasar. Sí. Entonces, cuando regresé a México, me quedaba claro que yo quería hacer algo serio, algo profesional, y fue cuando establecí la sociedad civil, es una sociedad civil de musicura, y Ujú, empecé a trabajar de manera independiente, o sea, en práctica privada. Al principio iba a casa de las familias, a trabajar con los niños sobre todo. Traté de iniciar un trabajo eso fue muy aleccionador, aunque frustrante en un momento dado. Junto con una fundación empezamos un trabajo de convencimiento ujú, para entrar a hospitales pediátricos. Mi internado fue en hospitales, no pediátricos, pero hospitales, y yo quería hacer ese tipo de trabajo. Lo conseguimos, de hecho, el Centro Nacional, sí, Centro Médico Nacional, el Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI nos aceptó el proyecto. Íbamos a empezar, pero la fundación desapareció. Entonces, ok, eh, pues ya no se hizo, ¿verdad? Porque ujú. pues ya se tuvo que dejar de lado el proyecto, desafortunadamente. A ver, perdón, no, si quieres interrúmpeme, porque ya sabes que yo puedo hablar No, hasta no. por los codos. No, ves que, pues es una, sí, o sea, ya de entrada, bueno, pues es un gran logro, o sea, haber conseguido esto. El tema es que, pues sí, al ser algo tan pionero, en México, ¿no? Y me imagino que, pues sí, eso yo creo que hasta la fecha, ¿no? Obliga un poco a depender del presupuesto de fundaciones, ¿no? Para poder echar a andar algo así, ¿no? Y entonces, pues me imagino que ahí vino ese corte, ¿no? Absolutamente, o sea, el director del centro médico en ese momento era muy visionario y Mm, tenía cierto conocimiento y estaba dispuesto a abrir las puertas, pero no tenía presupuesto. Era, pues claro. sí, está padre, ven y hazlo, pero pues saber dónde consigues el dinero que te pague, ¿no? Sí. Y bueno, yo no lo podía hacer nada más por amor al arte, tenía que vivir de eso. Entonces, eso fue un poco lo que me obligó a cambiar rumbo cuando se empezaron a cerrar esas puertas por falta de presupuesto. Ujú, Por casualidad me encontré que había una organización, la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, CLIMA, que buscaba musicoterapeuta. Y sí me quedé como de a seis, ¿verdad? Porque fue así, a ver, ujú, espérenme, o sea, yo ni siquiera sabía que ustedes sabían que existe la carrera, ¿no? Y ujú, buscaban un voluntariado, estaban buscando un voluntariado, y fui, pues dije, bueno, pues no tengo nada que perder, son unas horas a la semana, pues o sea, tengo que ejercer mi profesión de otra manera, ¿no? Te digo, yo ya tenía algunos clientes, pacientes de forma particular, pero pues quería trabajar en una institución. Fui, y al salir de la entrevista me dieron trabajo, ¿no? Y yo dije, ay, bueno, ujú, hasta salí ganando, ¿no? Yo venía a ser voluntaria, pero pues está mejor. Empecé con muy pocas horas a la semana, pero fue creciendo. La verdad fue otro espacio donde había directivos muy visionarios, el doctor Carlos Marcín, aunque a quien primero conocí fue a la maestra Mari Carmen Marroquín, ujú, y ellos me abrieron las puertas, ¿no? Me dijeron, bueno, pues adelante, ¿no? Eh, y fue ir construyendo otra vez pues, la idea de que esto va en serio, ¿no? No estoy ujú, jugando, no vengo nada más a tocar la guitarra, no vengo nada más
a tocar el piano y cantarles a los niños. Realmente tengo todo un marco teórico, sé lo que es el autismo, estoy entendiendo cuáles son los objetivos terapéuticos, cómo vamos a trabajar en conjunto con las otras disciplinas que se trabajaban en la clínica, educación especial, psicología, terapia del lenguaje, y yo sabía trabajar con ellos, pues porque eso es lo que había estudiado, ¿no? Ujú. Y eso me permitió ir creciendo el programa. Eso, la verdad, fue sumamente satisfactorio ir creciendo ese programa hasta que fue un trabajo de tiempo completo. Y en el proceso ir educando a la gente a qué sí es musicoterapia, qué no es musicoterapia. Eh, una parte muy importante, y yo creo que otros que me escuchan sabrán que es así, una parte importante de nuestro trabajo es educar al público incluso los que nos contratan. Esto sí es lo que yo hago. Ujú. No doy clases de música, porque no puedo hacerlo, puedo dar una clase adaptada, ¿no? Lo que le llamamos clases de música adaptada. Pero lo que es musicoterapia es el trabajo a través de la música para lograr objetivos terapéuticos, para lograr um, objetivos funcionales, que la persona pueda vivir más allá. Um, objetivos clínicos, que como yo entiendo clínico va más allá de lo psicoterapéutico, sino clínico es que hace tu vida mejor, ¿no? Y a veces es lo educativo, a veces es lo psicoterapéutico, pero va a abrir tu mundo. Ese fue un trabajo muy valioso que hasta la fecha tengo muy buena relación. Encontré realmente como a mi familia entre los profesionales de esa clínica. Fue relaciones muy padres. Y hicimos muchas cosas, fueron desde trabajo directo con los niños, trabajo individual, grupal, trabajo un poco con los padres. Ahí fue donde se gestó mi línea de investigación que ahora tengo, al observar a los padres y ver, bueno, necesitan más, ¿no? No es suficiente con que sus hijos vengan a la clínica, hay que darles más. Al mismo tiempo que estaba haciendo eso, seguía con la práctica privada y también empecé a trabajar también de una manera, este, un poco sin querer, digamos, Ok. en un refugio. Bueno, no es que no quisiera, pues fue un poco circunstancial el cómo se Sí, dio la sí, situación. Déjame te digamos, platico. espontáneo, no planeado, ¿no? Ujú. Yo hice mi tesis de maestría en refugios con mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica. ¿Por qué? Bueno, por toda esa experiencia previa que tenía yo en esta organización que te comentaba. Y entonces en eso hice mi tesis de maestría, estuve yendo a algunos refugios a hacer el trabajo y escribí el documento, etcétera, etcétera. Se publicó y con ese documento yo me presenté en un refugio que encontré aquí en la Ciudad de México. Y originalmente mi idea era replicar ese estudio. Nunca lo terminé por otras cuestiones, pero eso fue como la puerta de entrada, por eso digo, fue medio aleatorio que entrara a trabajar, de hecho. Justo empezó, estamos hablando del 2004, finales del 2004, donde empezó un programa federal para dar apoyo a los refugios. Y entonces aplicamos para eso. Yo le di el programa de musicoterapia a la directora del refugio, la licenciada Wendy Figueroa, que ahora es la directora de la red de refugios. Y ella, igual otra persona muy visionaria que dijo, bueno, esto funciona, vamos a buscar el apoyo económico, lo obtuvimos, lo renovamos cada año más o menos, y así fue como trabajé en el refugio durante 5 años. Igual, hicimos muchas cosas en ese refugio. Hicimos el trabajo con las mujeres, con los niños, con las familias, con el personal también. Trabajé algunas sesiones de musicoterapia. Fue un trabajo súper, súper padre. Y de hecho, de eso sí tengo algunos ejemplos. Bueno, también de lo otro, pero Ah, pues, o preparando. sea, si gustas compartirnos, Eugenia, algunas de estas experiencias, no sé, creo que tienes un material, ¿no? De algunas experiencias clínicas. Sí, Adelante. eso es Ajá. precisamente. Tengo Sí, una presentación que voy a compartir. Avísame si se ve. sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, mira, déjame quitarme aquí. Es un programa específicamente que me pidieron que hiciéramos un disco con el trabajo con las mujeres en el refugio. Ahora, tú sabrás, como musicoterapeuta, pues no es mi idea hacer un producto musical, no voy
a hacer las sesiones para hacer un concierto, no voy a las sesiones para Claro. desarrollar un producto que sea comercial ni nada por el estilo. Entonces esto me causó un poco de conflicto. Pero la idea de hacer este producto, este disco, la idea de los directivos era poder hacer buscar donativos a través de demostrar el trabajo que se hacía en el refugio. Y no lo hicieron nada más conmigo, estaban haciendo recopilación de materiales de lo que se hacía en el refugio, porque hacemos cosas, la verdad, muy bonitas, ¿no? Se trabajaba muy padre con las familias. Pero eso a mí sí me causaba un conflicto ético, porque decía, bueno, pero yo vengo al refugio a hacer un trabajo donde lo más importante es el Mm, proceso musicoterapéutico, no el producto final. Sin mm, embargo, si uno se pone creativo, se puede llegar a encontrar un punto de encuentro, ¿no? Entre las necesidades de la institución, que son muy válidas, y las necesidades, en este caso, de las familias. Entonces es cuando desarrollé específicamente este proyecto que lo llamamos del dolor a la resiliencia, musicoterapia con mujeres y niños y niñas sobrevivientes de violencia doméstica. Te digo, nada más para dar un panorama general, yo claro. trabajaba dentro del refugio, sesiones individuales y grupales con las mujeres y con los menores por separado, con los niños y las niñas por separado. También había un taller donde los juntaba para trabajar sobre todo la relación de apego y la relación de Mm, autoridad, porque estas eran mujeres que muchas ujú, veces habían perdido autoridad frente a sus hijos, ¿no? claro. Al verse maltratadas, al verse muchas veces humilladas por la otra figura parental, bueno, pues perdían autoridad a los ojos de sus hijos. Entonces, en el refugio muchas veces trabajábamos el recuperar esa autoridad de una manera obviamente constructiva, no autoritaria, ¿no? Ujú, Y como te decía, también hice sesiones de musicoterapia con el personal, porque la verdad es que el personal teníamos abogadas, psicólogas, ¿qué más? Educadoras, mm, psicopedagogas y trabajadoras sociales. Y ok. ellas vivían también un buen nivel de estrés, ¿no? Porque Pues trabajar sí, el ajá, tema de violencia doméstica es pesado. Es, claro. yo creo que enfrentarse a algunas de las cosas más horribles de la humanidad, ¿no? Sí. Ujú, En un ambiente donde uno esperaría que la gente se esté apoyando, resulta que la gente se está lastimando, como es la familia, ¿no? ujú, Entonces el personal también requería ese tipo de apoyo. Y en algún momento también hice trabajo, talleres en el centro externo. La asociación tenía un centro externo donde venían hombres que estaban tratando de trabajar sus propias, eh, como perpetradores, como personas violentas, pero que estaban tratando de modificar sus patrones pues, patriarcales que no les servían, ¿no? Para una relación sana. claro. Muy Entonces fue un completo, ¿no? O trabajo. sea, como, o sea, porque además tiene esta última parte, digamos, preventiva, pues, ¿no? Ujú, Sí, sí, sí. Y muy difícil, déjame decirte, porque ahí es sí. donde uno se enfrenta a sus propios demonios y dices, híjole, pero ¿cómo te hago cambiar esta idea tan Ujú, limitante, ¿no? Es limitante para todos, incluyendo para el hombre mismo, ¿no? Y entonces ujú, todo ese trabajo que hacía yo en conjunto con una psicóloga, porque hacíamos las sesiones conjuntas, donde yo proponía una actividad artística, una actividad con música, y entonces ella me ayudaba a hacer el proceso pues, de elaboración, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, muy padre, la verdad fue muy divertido y muy valioso, creo yo, un poco de las cosas que hicimos en ese momento. Y voy a mostrar algunas fotos, todas estas fotos están borrosas, esto es intencional para claro. proteger la privacidad de las personas, pero creo que sí se alcanza a apreciar lo que Ujú, hacíamos. Hacíamos un trabajo de improvisación musical, hacíamos trabajos con diferentes instrumentos, con círculos de tambores, con teclados, a veces yo tocaba el teclado, a veces ellas tocaban el teclado. Hacíamos mucho trabajo grupal de solidificación de lazos afectivos, porque, ujú, bueno, para empezar estaban viviendo juntas, ¿no? Y en segunda, porque son personas que tenían que reconstruir la confianza, por el supuesto. confiar en otros, el poder abrirse, el poder ser vulnerables. Y todo esto con arte, con música, lo podemos hacer de una manera muy práctica, muy vivencial y muy poco intimidante, ¿no? Es algo que baja las defensas y que nos permite entrar de una manera mucho más suave y construir esos lazos, ¿no? Y también hacemos mucho trabajo de movimiento y música.
porque una de las cosas que sabemos es que en las personas que han vivido violencia, que han recibido violencia, existe este proceso de disociación de su propio cuerpo. Llegan a Ujú, dejar de sentir lo que su cuerpo siente, ¿no? Porque, bueno, claro. es un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú, Tengo que dejar de sentir porque si sintiera, sentiría mucho dolor. Y si fuera completamente consciente del daño que me han hecho, ujú, podría no resistirlo. Entonces se exacto. disocian. Sí, sí, Y sí. entonces al grado Bueno, de que yo tenía, perdón. no, sí, pues es tal cual, ¿no? Bueno, y psicológicamente, o sea, eso puede derivar en todo tipo de trastorno, ¿no? Ujú, Absolutamente. Y obviamente complica el proceso de ujú, recuperación. Y al grado de que yo les decía a las mujeres, ¿y cómo te sientes? ¿O dónde sientes la música? Hablando del cuerpo, y no me podían decir porque no había conexión cuerpo-mente, ¿no? claro. Y bueno, este trabajo de movimiento con música las llevaba a poder hacer eso de una manera, otra vez, menos intimidante, menos estresante y poder tener acceso otra vez a sus sensaciones físicas, a su integridad, pues. Y hacíamos nuevamente ese trabajo en conjunción con el trabajo psicológico que también se hacía dentro del refugio. Con los niños también hacía mucho trabajo de movimiento por las mismas razones y Mm, además porque los niños necesitan moverse, los niños crecen y aprenden a partir del movimiento, ¿no? A ujú, partir de lo que en inglés dicen embodied, ¿no? O sea, la experiencia vivencial, ¿no? Es rollo. Con ellos no ujú, hablamos, ¿no? Con ellos hacemos. Y mucho trabajo grupal, también mucho trabajo de improvisación con música y la combinación de arte y música. Esto estaban, poníamos papel en el piso y pintura y se pintaban los pies y empezaban a bailar, ¿no? Y ese era el producto de eso. También dibujaban a veces, pero este fue de una de baile, ¿no? Hacía trabajo de intervención temprana con los peques de menos de 3 años. Ahí entraban las mamás junto con los niños, porque obviamente ahí necesitaba yo que las mamás estuvieran presentes y es fundamental respetar el vínculo o ayudar a formar el vínculo cuando no se ha formado de manera óptima, ¿no? Y ujú, entonces otra vez el trabajo con instrumentos, el trabajo con movimiento. Además también observábamos que había muchos pequeños que producto de la misma violencia tenían retrasos en el desarrollo. Entonces este tipo de trabajo también iba encaminado a ponerlos al corriente en el trabajo de psicomotricidad, en el trabajo del lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, perdón, en el desarrollo cognitivo, ¿no? Que alguien podría decir es que eso es más educativo, pues no, es clínico, porque tiene que ver con la violencia que han vivido ujú, y la negligencia de su desarrollo, porque probablemente los padres estaban tan inmersos en su propia dinámica, ¿no? ujú. Entonces, no es meramente educativo, es un trabajo también fundamentalmente psicológico. Y bueno, también hacíamos sesiones familiares donde la idea era, como decía hace rato, trabajar la relación, madres-hijos, con mucho movimiento, con mucho trabajo, donde siempre se le daba a la madre el rol fundamental, el liderazgo pues de la actividad con sus hijos, pero yo intervenía, y ahí fueron mis inicios de empezar a coachar a padres, porque yo Ujú, intervenía cuando observaba que la manera, ¿no? de relacionarse con sus hijos probablemente no era la óptima, ¿no? Era a través de mucha violencia, a través de gritos. Y a ver, mira, se lo puedes decir así. Sabes que también podrías hacer esto, ¿no? Y ujú. darles un poco de información también de lo que son las etapas del desarrollo que luego no comprendía, ¿no? Claro, Ok, psicoeducación. sí, y de alguna Ujú, manera ahí otra vez volvemos a decir, bueno, es un trabajo psicoeducacional, pues sí, pero es básico claro, para sí, sí, sí. romper esos patrones de violencia, ¿no? Sí. Bueno, tengo muchas preguntas, pero te dejo continuar Dime, no, es el primero. momento, antes de que me vaya la música. Empieza a Porque estarme, creo paro que, creo tantito. que la primera que me surge es la gente que trabajaba contigo bueno, o del mismo espacio que ya había estado trabajando con estos temas. ¿Qué opinaba del trabajo que hacías? Lo pregunto como para mostrar cuál es, para quienes nos están viendo, ¿no? Que quede muy claro cuál es la diferencia de hacerlo con musicoterapia, ¿no? Mm. ah, Veo muchos retos, ¿no? Resistencias, ¿no? De las mismas personas con las que trabajas, de,
obviamente un estado vulnerable, problemas en el desarrollo, llegas e intervienes de una manera, pues sí, transdisciplinaria y ¿qué te decían, no? El personal, Ajá. fue muy interesante el proceso, porque como te dije, desde el principio la directora entendió de qué se trataba. Ella sí, la verdad, creo que Ok. entendió muy bien Ujú. y me apoyó mucho. El resto del personal no necesariamente. Ahí fue un proceso. Hubo quienes también desde el primer momento entendieron y sí, vámonos, y esto lo entiendo. Por ejemplo, psicopedagogía lo entendió perfecto, en parte porque una de las chicas era muy musical y ella también usaba música todo el tiempo, no de la misma forma, pero lo entendía. Hubo quienes no, hubo quienes sí era evidente que pues no me creían, pues no creían que lo que yo hacía tenía ningún valor y que yo nada más estaba tocando la guitarra, ¿no? Ujú. Fue cuestión de tiempo, fue cuestión de que vieran los resultados, fue cuestión de que ellas los experimentaran. Te digo que en algún momento estuvimos trabajando como equipo y Ajá. hacíamos círculos de tambores, hacíamos improvisación con instrumentos y yo dirigía y era muy claro porque obviamente donde quiera hay problemas, ¿no? Entre la gente, Ujú. donde hay más de dos hay problemas y a veces con dos. Y había rencillas, ¿no? Y entonces mucho del trabajo, y por eso me lo pidió la directora, fue tratar de trabajar la dinámica entre el personal del refugio. Claro. Y fue interesantísimo porque hacíamos improvisación en tambores y era cada loco con su tema, o sea, no se podían poner de acuerdo ni para tocar el tambor, ¿no? Wow. Entonces fue irlas dirigiendo, enseñándolas a escuchar, enseñándolas a reflexionar acerca de su necesidad de imponerse, por ejemplo, ¿no? A través del instrumento, pero que se transmitía o se transfería metafóricamente a su manera de comportarse, ¿no? Claro. Y fue ir haciendo ese trabajo y realmente causar, creo yo, un cambio importante en la dinámica del personal. Y entonces creo que cuando empezaron a aceptar que, bueno, esto sí tiene poder, ¿no? Esto sí tiene poder de transformación, de creencias, de emociones, de relaciones, porque la música es poderosa y el hacer música es poderoso. Ujú. Fue muy vivencial, creo. Y Vale. entonces a partir de eso, que eso sucedió en el segundo y tercer año de que estuve ahí, la verdad ya fue muy sencillo mi trabajo, o sea, ya tenía todo el apoyo del personal, me mandaban a la gente, me pedían, oye, puedes trabajar con fulanita porque estamos teniendo dificultades para tal o cual cosa, y ya fue un Claro. trabajo realmente transdisciplinario, ¿no? Donde yo a veces me sentaba con la psicóloga, oye, me estoy batallando con esto porque bla, 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 ah, no, sí, entonces lo trabajamos acá, y ya fue realmente un verdadero placer trabajar ahí, ¿no? Tomó Wow. tiempo. Sí, sí, pero sí, es que es increíble. O sea, se volvió hasta un proyecto, digamos, de gestión del cambio humano, ¿no? Es impresionante. Ok. Sí, sí, es poderoso lo que hacemos, realmente es muy poderoso, ¿no? Y Sí. bueno, volviendo al tema inicial, que era el que te Ajá. decía yo de que me pidieron un CD, Ajá. Ah, la dije, música. bueno, Ajá. la música, ¿no? El disco con la música, dije, bueno, no voy a hacer un producto porque no se trata de eso, pero ¿qué pasaría si desarrollo un programa donde el programa está hecho a partir de la recomposición de canciones que las familias escojan, las reescribamos, las grabo y entonces ya tenemos un producto final, ¿no? Que se pueda usar para la recaudación de fondos, ¿no? Y fue eso exactamente lo que hicimos. Pero quiero enfatizar que mi trabajo musicoterapéutico fue el proceso de reescribir las canciones con las familias. Fue durante la reescritura de esas canciones. En cada sesión hacíamos una canción donde se estaba dando el proceso terapéutico. Eran canciones muy conocidas, unas para las mamás, otras para los chicos, eran canciones conocidas, pero era el proceso de reescribirlas, de pensar, de reflexionar lo que constituía la terapia, ¿no? Entonces, déjame mostrarte dos de Ok. esos ejemplos. Este es una de las primeras canciones, o si no es que la primera que hicimos, todo el mundo la conoce, Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Lo que Ujú. está en negritas es lo que las mujeres Ah, no, reescribieron. no está proyectándose, Eugenio, para. Ay, perdón, pues claro, ¿verdad? Hay que compartir. Sí, no, porque justo en esta técnica, para quienes nos están viendo, pues igual y no conocen que hay una técnica
en musicoterapia que implica meterse como a resignificar una canción, ¿no? Darle otro sentido, ¿no? Ujú. Ujú. Así Ok, es. ya estoy Y, viendo. y bueno, el producto final, ¿sí lo estás viendo? Sí. Ah, ok. Y el producto final, bueno, sí, ya es una grabación profesional. Mi esposo, que es músico, me ayudó porque, bueno, eso era lo que necesitábamos, como te decía, para el proyecto de recaudación de fondos. Pero el trabajo en las sesiones era yo tocando la guitarra, a ver qué piensan de esto y todo este rollo de reescritura, ¿no? Y como decías, de resignificación. Pero nada más para darles un ejemplo aquí. Perfecto. Solo le pido a Dios que me mantenga con vida, con una mente sana y positiva, con deseos de luchar y de triunfar. Solo le pido a Dios que me dé un buen trabajo para desarrollarme plenamente como mujer, como madre y como hija, para desarrollarme plenamente como mujer, como madre y como hija. Ok, esa es una pequeña probadita de Ok. esta. Al final del proyecto coincidió con que era final de año, entonces Ujú. escogí esta canción, bueno, escogimos esta canción de Gloria Estefan que se llama Ajá. Abriendo Puertas, que habla precisamente del siguiente año. Y Mm, nuevamente, estas mm, son las palabras de las mujeres, las palabras que están en negritas. Y nuevamente les voy a compartir un pedacito nada más. buenísimo. Ah, no, espérame. Vivir las puertas y vamos de la tormenta. La calma nos llega como después de la tormenta. La calma nos llega, así también el sufrimiento no es para siempre. Así también el sufrimiento no es para siempre. Como resplandece el sol después de la lluvia, como resplandece el sol después de la lluvia, así también en mi miedo el coraje me da fuerza, así también en mi miedo el coraje me da fuerza, y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida, y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Ok, eso fue, como decía, el trabajo con las mamás. Quiero compartirles también rápidamente un trabajo con los peques, porque esta fue una de las que a mí me impresionó. Me Ujú, impresionó porque yo llegué con ellos. Obviamente el trabajo de resignificación tiene que ser un poco más sencillo, ¿no? ujú, Estoy hablando de pequeños entre 4 y no más de 12 años. O sea, realmente niños, pues, ¿no? O sea, realmente ni siquiera llegaban a adolescentes. Entonces, yo les pregunté, bueno, ¿y para ti qué es importante? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué ujú. te parece que es importante en tu vida? Y la verdad me fui de espaldas con sus respuestas. Esto fue lo que ellos contestaron. Oh, por Dios. Perdón, es que cuestión de que le atino. Estar, busca lo más vital, lo más lo que has de necesitar, y olvídate de la preocupación. Tú puedes jugar con mamá, vivir con todos sin pelear, estando juntos y viviendo en paz. A mí lo que me importa es tener a mi familia, jugar con mis primos y divertirnos, tener amigos sin pelear y todos juntos disfrutar. Así es como a mí me gusta estar, me gusta estar.
claro. Sea, no sé cómo lo veas tú, pero yo cada vez que pongo esto se me hace el corazón así, ¿no? Porque digo, estos eran niños como de 8 años, más o menos en promedio, ¿no? Y que un niño de 8 años te esté diciendo esto cuando yo vine con una pregunta tan amplia como, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué se te hace que es importante? Y que me contesten así, pues así de, ay Dios, ¿no? Este, y bueno, la canción es una canción de Disney, es una canción muy, muy alegre y no sé qué, pero Claro, que creo que es parte de lo que se necesita. Bueno, se escogió porque les gustaba mucho y no sé qué, pero y es parte de su cultura musical, pero también era como un recipiente, digamos, que podía mantener las emociones que pudieran surgir de algo, pues en realidad tan profundo para un niño claro. pequeño, ¿no? Una niña pequeña, Bueno, y ¿no? me imagino Entonces, también, o sea, un excelente reflejo hacia los padres, ¿no? O sea, pues, de la experiencia interna de esos niños, ¿no? sí, Mm, sí, sí, mm, de lo que les está pasando, ¿no? claro. Entonces, bueno, esa es la presentación, la experiencia, una de las experiencias clínicas, como te decía, también estuve en la Clínica Mexicana de Autismo y también estuve trabajando de manera particular, son otras experiencias, pero ahora sí que para no alargarnos, esa es una, con la idea de que se Ajá. puede hacer muchísimo, obviamente, con música, se puede hacer muchísimo con el trabajo musicoterapéutico. Eh, no es relajación, como muchas veces se entiende. Bueno, sí, podemos, por supuesto, hacer música y relajación asistida, o música con relajación con música, o relajación asistida con música. Dios, no me sirven las palabras el día de hoy. Y es una de las estrategias que definitivamente conocemos, utilizamos y está más que comprobada que funciona, pero Ujú, no es toda la claro, musicoterapia, sí. hay mucho trabajo, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, después de estas experiencias en México, me surge la pregunta, oye, ¿y qué te llevó a Estados Unidos? Como, ¿qué pasó después de eso? Pues mira, yo me la estaba llevando muy bien y muy padre, estaba súper ocupada, trabajando muchísimo acá en México, bueno, ya en México, pero he de reconocer que una parte de mí se estaba poniendo medio inquieta porque durante la maestría yo hice investigación, estaba en un programa muy enfocado a la investigación y me encantó, yo traía ese gusanita. Y a pesar de que sí lo intenté en México hacer investigación, pues realmente está complicado hacer investigación en México. Y Ujú, además, yo estaba convencida, mi sueño era de, pues, pero quiero traer la musicoterapia en forma de un programa universitario en algún momento. Y para mí quedaba claro que si yo no tengo el doctorado para, porque yo así lo había vivido, ujú, si yo no tengo el doctorado para enseñar, yo no me aviento a enseñar, porque ¿a qué les voy a enseñar? ¿No? Yo sé apenas, ujú, yo sé qué onda, ¿no? Y entonces la idea me ofrecieron una beca para hacer el doctorado y dije, bueno, pues está bien, me voy con todo chamaco de 4 años y mi esposo y vámonos, ¿no? Y fue complicado porque la beca pues está limitada, era limitada, claro. ¿no? Se supone que es para una persona, no para tres, ¿no? Pero bueno, pues no la echamos. Tengo un esposo muy que me apoya Ujú, mucho siempre y mi hijo pues no tenía ujú. opciones. No, también le gustó la experiencia, ¿no? Y, y pues nos venimos a Estados Unidos. Mi idea original era hacer el doctorado, regresarme, pero bueno, la vida me llevó por otros caminos y me quedé como profesora acá por cuestiones más personales que de otro tipo, ¿no? La vida que le puedo dar a mi hijo, las oportunidades también para mi esposo, en fin, lo más lógico para nuestra familia era quedarnos. Sin embargo, no quité el dedo del renglón de algún día voy a regresar a México a hacer algo, ¿no? A hacer algo, a poner mi granito de arena. Y no con la intención de yo lo voy a hacer, porque igual y ni siquiera me toca hacerlo, ni siquiera tengo la capacidad de hacerlo, pero yo voy a ver de qué forma puedo colaborar y dar de esto que yo adquirí, ¿no? A partir de mi formación y mi experiencia, darlo de regreso al país, ¿no? Ujú, Y con eso empecé a tener contacto con gente que estaba haciendo cosas, así fue como me enteré del AME y de otras personas, y ujú, pues empecé a colaborar, la verdad, y para mí ha sido como decía al principio, una experiencia muy, muy gratificante el ver cómo hay tanto ímpetu y tantas ganas de hacer cosas ujú. y que ya estamos logrando.
sí, realmente dar esos primeros pasos, ¿no? ok. Pues me imagino que en este proceso de o sea, estudiar o sea, una formación en otro país eh, y luego traerte eso a otro contexto, ¿no? Me imagino ahí hay una serie bueno, de adaptaciones, no solo, bueno, a nivel de tu práctica, obviamente además de, pues, de las culturales, pues, económicas, etcétera, pero justo yo creo que tienes como un perfil que ha tenido que integrar como dos realidades, ¿no? Eh, Sí. y eso, bueno, creo que es muy valioso, ¿no? No sé si nos pudieras contar, Eugenia, como eh, qué contrastes encuentras, qué adaptaciones has tenido que hacer, ¿no? Pues mira, yo creo que es un proceso vivo, no creo que terminado, ¿no? O sea, desde el simple hecho de decidir venir para acá, a Estados Ujú, Unidos, y luego quedarme, fueron todos unos procesos psicológicos de cómo, o sea, espérame, yo nunca pensé que iba a ser inmigrante, o sea, ¿de qué se trata, no? Y entonces, desde ese ujú, nivel muy personal hasta un nivel intelectual y de alianzas, de perspectivas, porque a pesar de que yo me entrené en Estados Unidos, finalmente yo soy latinoamericana, entonces había cosas como que claro, me chocaban mucho y además ujú, yo estando en México ya había tenido ciertos entrenamientos como en terapia posmoderna y entonces llegar acá y acá estaba en el conductismo, digo como que a ver, espérame, pero eso es como dar 50 años para atrás, ¿cómo lo integro? ¿Cómo lo hago ujú, mío? Cuando estar para allá, estar en México y entender la necesidad de trabajar con las familias, llegar acá y que no necesariamente me hicieran caso, que eso era lo que había que hacer, también tomó unos años. Entonces, un constante trabajo de reflexión, pero ujú, honestamente, ya que he platicado con más gente, digo, es un trabajo que todos tenemos que hacer. Mis circunstancias me llevaron en esa dirección, pero la verdad es que yo creo que como musicoterapeutas estamos en un constante proceso de construcción, en un constante proceso de reconstrucción de nuestras creencias, de nuestra música, de nuestra identidad, de lo que creemos que es válido y constantemente aprendiendo, porque en la musicoterapia hay mucho que decir y hay mucho que aprender. Entonces, lo que era válido hace 20 años ya no lo es, tal vez. Tenemos que seguir creciendo. Hay un proceso muy padre, creo yo, a partir de la pandemia, donde nos empezamos a conectar a través del mundo como nunca antes, ¿no? ujú, Y eso nos ha forzado a cuestionar y a decir, híjole, yo creí que esto no servía, mira, resulta que sí, o digo, yo ujú, creí que esto servía y resulta que no, ¿no? Y realmente ese proceso de construcción y reconstrucción no creo que haya sido único, me tocó intenso simplemente por estas condiciones de migración, de formarme en otra parte, de trabajar en otro lado, de las decisiones a veces más espontáneas, digamos, pero ujú. realmente creo que la musicoterapia está viviendo sus procesos de reconstrucción también, que es muy emocionante, creo yo, porque Sí, ujú, nos forza a crecer, a seguir cuestionando nuestras ideas. Por ejemplo, lo que yo veo en México ahorita, de que realmente estamos tratando de construir una manera de pensar la musicoterapia que sea ujú, nuestra. sí, Sí, obviamente con influencias de otros países no lo podemos evitar, aprendiendo de los errores de otros también, pero al final nuestra, ¿no? Y eso ujú, es también un proceso mm, muy único. buenísimo. Oye, y bueno, Eugenia, cuéntanos en tu labor de investigación, ¿cuáles son tus principales intereses de investigación? Mira, precisamente por esta necesidad de atender a familias, volviendo al punto de cuáles son las diferencias. En Estados Unidos yo veía mucho apoyo ya estructurado, Mm, institucional, a personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Cosa que cuando llegué a México, pues no, ¿verdad? Apenas empezábamos a hablar de los adultos mayores, o sea, no había esta conciencia social, ni mucho menos las instituciones. La ley del autismo se pasó hace, no sé, 3, 4 años, o sea, nada, ¿no? ujú, Entonces, eso fue también parte del interés. Necesito trabajar con la familia como una unidad ujú, y eso se convirtió en mi línea de investigación, pero nació de México, nació de la idea de cómo trabajo con las familias para que se lo lleven a su casa y no sea nada más el trabajo en la clínica, por sino supuesto. que ellos puedan llevárselo a su casa.
Y surgió de una mamá que me dijo, pues está muy bonito lo que haces, pero yo no puedo. Y casi se me pone a llorar y yo, Ujú. no, no puedo estar haciendo bien las cosas si hago sentir a una mamá tan mal con su propio hijo, ¿no? Claro. Entonces, esa idea de la investigación en cómo ayudar a los padres, esa es mi principal línea de investigación, cómo ayudo a los padres a aprender técnicas de musicoterapia o intervenciones musicoterapéuticas para hacerlo en casa, lo que llamamos en inglés parent-mediated interventions, o sea, intervenciones mediadas por los padres. Y es toda una línea de investigación, no nada más mía en musicoterapia, se ha hecho en autismo en general, pero yo la tomé y empecé a hacer en musicoterapia, ¿no? Esa es una. La otra que me importa mucho es cómo enseñar investigación a musicoterapeutas, a Ok. estudiantes de musicoterapia. También tengo bastante investigación en eso porque creo que para ser mejores profesionales necesitamos saber hacer, leer y practicar investigación, implementar la investigación, aunque seamos clínicos, pero que podamos leer, entender Ujú, y por aplicar, supuesto. ¿no? Sí. Ujú. Y esa es otra de mis líneas de investigación. Y la tercera es el trabajo con salud, sobre todo salud mental, pero salud y bienestar y música. Y entonces ahí he hecho trabajos de relajación, mindfulness o atención plena y música. Y el trabajo también lo he hecho junto con mis alumnos, en lo cual es muy divertido. Ok. Música y estrés. Ok, bueno, genial. Oye, pues, bueno, no sé si, creo que no hay preguntas todavía, no he podido checar, pero bueno, si alguien nos está viendo en este momento y tiene alguna pregunta, pues invito a que escriban ahí en los mensajes de Facebook, si es que quieren preguntar algo, ¿no? Mientras tanto, me gustaría saber, Eugenia, ¿cuáles son tus sueños para la musicoterapia en México? Sí, mira, muchos. Para Perfecto. empezar, que se establezca, sí, ¿no? Que se establezca la profesión, que se establezca como una profesión, lo cual requiere varios elementos, en mi opinión. Se requiere la conciencia del público de lo que es la musicoterapia como profesión, se requiere la educación formal en un programa universitario, de diferentes formas puede hacerse, pero tiene que ser un programa que esté regulado, vaya, porque sí se requiere una formación en serio para ser musicoterapeuta. No se trata nada más de sé tocar la guitarra y me planto frente a alguien, porque trabajamos con gente terriblemente vulnerable y tenemos Ujú, que saber qué estamos haciendo. Y no es verdad que la música no daña. Podemos hacer daño a través de lo que hacemos y podemos hacer daño a través de lo que no hacemos. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que estar bien formados. Entonces, algo muy importante para mí es que algún día, tal vez no me toque, como digo, ¿no? Pero ujú. ojalá algún día yo No, se sí, pudiera sí, establecer un sí, programa. que sí te toque. Bueno, yo digo, ¿no? Lo que pasa es que también ahí va más allá de la voluntad de los musicoterapeutas. También tenemos Claro. que considerar elementos socioeconómicos, elementos de sistemas gubernamentales que a veces van más allá de nuestra capacidad de modificar y en fin, ¿no? Pero Ujú, definitivamente me encantaría ver que se establezca quien sea. Aquí no se trata de yo primero quién puso la bandera, o sea, sino que se pudiera establecer un programa universitario, ¿no? por Y que esos supuesto. programas universitarios estuvieran bien regulados a partir de la AME, que la AME tuviera la capacidad de dar lineamientos claros, ¿no? Para que sepamos, y hay muchas maneras, como decía mi abuelita, muchas maneras de matar pulgas. Hay muchas maneras de lograr esa capacitación, pero la idea es que todos estemos de acuerdo en que tiene que haber un estándar mínimo de calidad, ¿no? Por Eso me supuesto. gustaría ver que suceda. También me Ok. gustaría ver que, y creo que ya esto está sucediendo y eso es muy emocionante, que México esté más conectado, ¿no? Con otros países, organizaciones, comités, etcétera, donde se hace musicoterapia, donde se piensa la musicoterapia, donde se investiga, donde se considera, donde se reflexiona, donde se cuestiona, para que crezcamos. Eso Claro. también es parte del sueño, ¿no? Y Sí. que sigamos trabajando, ¿no? Juntos para llegar a eso. Eh, sí creo que se necesitan muchas manos, creo que se necesita mucha buena voluntad, se necesita mucha apertura, no Ujú, vamos a estar de acuerdo siempre y está bien, pero sí se necesita mucho respeto y mucha honestidad para que ujú. podamos hacerlo, como decía uno de mis profesores, pelear derecho, ¿no? Pelear Claro. honestamente, Sí, por supuesto. discutir, vaya, Ujú. ¿no?
y Sí, ser no, porque constructivos. esos procesos dan como resultado, digo, es inevitable. Para eso, de hecho, creo yo, son las asociaciones, ¿no? Para hablar de diferencias, pero el poderlas hablar en un buen clima va a generar buenas propuestas, ¿no? Buenas acciones, Pues, ¿no? En fin. Ujú. exacto. Y Sí, eso es como lo que yo sueño, donde algún día la musicoterapia sea parte, no sé, de la Escuela Nacional de Música, ¿no? Y sea una carrera más y donde se claro. estudie a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, porque así se estudia en otros países y la gente tenga espacio. Ah, eso es otra, que la profesión se inserte en instituciones de salud, en Ujú, instituciones educativas, en instituciones públicas y privadas, pero donde se reconozca el valor de la música y de la ujú, musicoterapia para transformar vidas, ¿no? ujú. Ok. Aprovechando que nos queda algo de tiempo, eh, justo, bueno, y dado el título también de esta entrevista, Eugenia, me gustaría saber qué piensas acerca de el potencial que hay en México para utilizar musicoterapia. Me refiero a, pues, sí, la riqueza cultural musical que tenemos en el país. En tus palabras, ¿cómo esto se puede traducir en beneficios o desarrollo de la disciplina? Sí, es algo que obviamente me ha causado, o sea, he tenido que reflexionar, ¿no? Porque obviamente yo traía todo un repertorio que no era de México, ¿no? Cierto. Entonces Ajá, tuve que reconstruir mi repertorio, aunque algunos se quedó como lo de Disney, porque, pues, seamos realistas, muchos de nuestros claro. niños es la música que escuchan, ¿no? Pero fue también entender que la riqueza de la musicalidad, voy a decirlo así, no nada más de Ujú, la música que tenemos en México, de la musicalidad, cierto. es enorme. Somos un país donde la música se usa para todo, ¿no? Y la usamos de manera festiva hasta en los funerales. Entonces, es algo que es parte de nuestro ser cultural, de nuestro ser mexicano, que yo creo Ujú, que tenemos que aprovechar. Creo que desde esa forma de pensar, la musicoterapia es muy fácil de insertarla. Claro, nosotros le daríamos como musicoterapeuta estructura, forma, cierta guía, ¿no? Pero la musicalidad ahí está. Yo creo que cualquiera podría aceptar la idea de que yo con la música me siento mejor, por eso la uso para casi todo, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido tenemos una gran fortaleza, somos un pueblo musical. Ok. Incluso los que no tocan nada, siempre hay Ujú, música a nuestro alrededor. ujú, Eh, Hay una desventaja, si lo vemos desde programas occidentales, en que la educación musical es más limitada. Menos ujú. personas saben tocar un instrumento, menos personas saben leer música, etcétera. Pero eso lo podemos transformar otra vez en una fortaleza si entendemos que la música se hace, no necesariamente se lee. Ujú, Entonces, si la gente aprende a desarrollar sus habilidades musicales, cómo llega a desarrollarlas ya me parece un poco menos importante. Creo que una persona con habilidades musicales fuertes puede llegar a ser excelente musicoterapeuta, incluso aunque no sea un músico de tradición de concierto, ¿no? Y de ujú, lectura de la música, con lectura de la música, lo que llamamos músico lírico, ¿no? Podría claro. hacerlo, siempre y Sí. cuando la musicalidad sea flexible, conozca muchos estilos, pueda adaptar su musicalidad al trabajo con la persona que tiene enfrente, ¿no? Ok. Entonces ahí también podría, esa limitación se puede transformar en fortaleza si lo encauzamos de manera correcta, claro. No se trata de ser mediocre, sino simplemente utilizarlo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y considerando que también hay muchas formas de hacer música en México, ¿no? Que tal vez, sí, probablemente formas en las que se hizo música en México y que hay que redescubrir, ¿no? También. Eh, entonces, bueno, yo coincido con todo esto que dices, ¿no? Es un tema más de musicalidad, ¿no? Pero que está presente, ¿no? Ujú. Así es, Ok. así es. Pues estamos llegando al final, Eugenia, no sé si quisieras agregar algo más. No, pues simplemente muchísimas gracias Ujú. otra vez por esta invitación. Cuando me dijeron, te vamos a entrevistar a ti, fue así de, no, espérense, yo me muerdo el rebozo.
pero se los agradezco porque sí es la oportunidad de compartir un poco de la Claro, vivencia, de la experiencia, del sueño, de la energía que sí, varios traemos, que estamos tratando de vertir en este proyecto, ¿no? Que estamos haciendo y que ojalá más se nos unan, ¿no? Más personas se unan porque hay mucho trabajo, hay sí. mucho que hacer, muchas Ujú. ganas de que estén con nosotros, ¿no? Sí, pues genial, genial, es un honor tenerte en la asociación, Eugenia. Y, y bueno, pues en relación a esta entrevista, pues tenemos un reconocimiento que otorgarte, ahorita lo van a poner en pantalla, eh, por participar en esta entrevista, Eugenia. No sé si me apoyan ahí, ahí está, ahí va. Y bueno, este reconocimiento simplemente es para ti, Eugenia, por tu participación en esta entrevista ejerciendo la musicoterapia en México, experiencias, retos y sueños para el futuro. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí, Eugenia. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo en vivo y pues también a quienes verán esta entrevista posteriormente ahí en YouTube ya grabada. Y solo recordarles que sigan las redes sociales de la AME en Facebook, en Instagram. Sobre todo, háganse miembros de esta asociación. Hay categorías para todas y todos. Hay para profesionales que tengan formaciones en musicoterapia. Quienes estén estudiando algún diplomado también tienen un espacio en la asociación e incluso público interesado, público en general, también puede afiliarse a esta asociación y recibirán beneficios. En primer lugar, tener información de primera mano de lo que hacemos, de lo que está pasando en la disciplina, la posibilidad de participar y colaborar y pues sobre todo se nos viene un congreso internacional. Ya en año y medio tendremos el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia, entonces pues por favor síganos y bueno, pues muchas gracias Eugenia y a quienes nos estuvieron apoyando ahí con la transmisión, Alex y Cristal. Bueno, pues gracias Eugenia y hasta pronto.